nuestra cuarta y última sesión de comunicación efectiva y nos vamos a tomar 3 minutos para que llegue el resto de sus compañeros antes de empezar nuestra última sesión. Empezamos en 3 minutitos más. Ok, estimados, les doy la bienvenida a nuestra cuarta y última sesión de comunicación efectiva. Me presento, mi nombre es César Camaño, soy psicólogo, soy coach y soy consultor de PRODEM y he tenido la suerte de poder compartir estas 4 sesiones con ustedes, las 3 ya realizadas, más esta última sesión. Entonces, dando inicio a nuestra última sesión, paso a compartir pantalla para dar un poco de contexto en qué va a consistir la sesión el día de hoy. Ok, entonces, como les decía, les doy la bienvenida a nuestra cuarta y última sesión de comunicación efectiva. Y solo para recordar las condiciones de éxito que hemos tenido, tenemos conceptos, cosas que hacer y también, hola, invitamos a que participen activamente. El curso se vuelve vivo en la medida que ustedes participan y lo hacen vivo, con sus dudas, con sus historias, con sus reflexiones. También los invitamos a tomar nota sobre todas aquellas reflexiones que quieran compartir, hacer sobre lo que estamos desarrollando en el taller. Y también los invito a silenciar teléfono. Si por motivos laborales tienen que contestar, no hay problema, conversen y hablen todo lo que tengan que hablar, se entiende que son por motivos laborales o personales, pero dentro de lo posible tener el celular en silencio para comunicarnos de manera más efectiva. Dicho esto, les recuerdo que el objetivo de estas 4 sesiones tiene que ver con entregar conceptos y técnicas que nos permitan aplicar a la comunicación en el ámbito laboral y desde ahí reconocer su importancia de esta competencia en nuestro ámbito laboral. Los objetivos de aprendizaje tienen que ver con aplicar técnicas de comunicación, con reconocer y dar valor al estilo personal de la comunicación y finalmente reconocer la expresión de emociones y sentimientos por medio de la comunicación no verbal. Cosas que tenemos que considerar sobre este contexto y este taller. Es simplemente una invitación, un espacio donde podemos construir conocimientos sobre temas que son relevantes de nuestro desempeño laboral. La invitación es que todos se sumen con sus inquietudes, con sus preguntas, dejar los juicios afuera y abrirnos a la experiencia de aprendizaje a través de la conversación. Y la idea es que hoy en día, teniendo tanto conocimiento, seamos capaces de transmitirlo y compartirlo en grupo. ¿Cómo ha sido el recorrido hasta el momento? Tuvimos una primera parte el 23 y 25 de septiembre donde hablamos de comunicación auténtica en el concepto laboral, vimos el modelo de Fred Kaufman, revisamos los 3 pilares de la comunicación auténtica que tiene que ver con escuchar, indagar y expresar, colocando el acento desde el lugar de la curiosidad del aprendiz. Después tuvimos nuestra sesión del modelo DISC, estilos comunicacionales, donde pudimos observar distintas tipologías o estilos comunicacionales versus luces, sus sombras, su área de desafío. Pudimos reconocernos y también mapear a nuestros equipos. En la segunda parte tuvimos el día martes, en la Strata Taller, donde vimos feedback, aquellos paradigmas que lo facilitan o lo obstaculizan. Hicimos un juego de STAR para finalmente el día de hoy hablar sobre inteligencia emocional en la comunicación laboral. Y ese ha sido el recorrido que hemos tenido en estas 4 sesiones y la invitación del día de hoy. Dicho esto, les voy a pedir que rápidamente hagan un pantallazo de esta slide. Así que vamos a tener nuestra primera conversación del día de hoy. Y rescatando el feedback que me dieron la clase pasada, van a ser grupos más pequeños. Les voy a dar un poquito más de tiempo para que puedan conversar, pero ojo, por tema de itinerario nos van a poder hablar todos los grupos, ¿ok? Así que van a salir por cada actividad, van a salir un par de grupos ya que no van a poder hablar todos debido al tiempo que tenemos para poder
realizar la actividad del día de hoy. Dicho eso, confírmenme que están todos ok con su pantallazo. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, dejo compartir pantalla. Voy a armar salas virtuales. Un segundito antes de terminar de dar las indicaciones. Ok, estimados. Entonces, en este momento lo voy a enviar a sala virtual 10 minutitos en grupo de 6 personas y ahí les voy a pedir que reflexionen sobre lo siguiente. Piensen, comenten, cuéntense situaciones complejas para ustedes que hayan vivido con algún compañero de trabajo, usuario o beneficiario. ¿Ok? Lo importante es que determinen, más que la situación, en términos prácticos para el taller no nos interesa la situación propiamente tal, lo que nos interesa es, a su juicio, por qué fue compleja la situación y cómo se sintieron. ¿Estamos? Entonces, voy a abrir sala. Perfecto, aquí me están diciendo que sí que estamos. Y nos encontramos en 10 minutos más. Así que disfruten, tengan claro esta situación compleja, por qué fue compleja para ustedes, qué es eso que sucedió que hizo que fuera compleja para ustedes y cómo se sintieron. Así que abro sala y nos vemos en 10 minutitos más. Ok, vamos a esperar que lleguen el resto de los grupos. Vamos a dar unos segunditos mientras están cerrando sala. Todavía quedan compañeros en su grupo terminando su conversación. Ok, ya están regresando todos. Ok, entonces rápidamente me gustaría escuchar por lo menos dos o tres grupos que nos Ah, vayan... ahora. ¿Perdón? ¿Aló? Bueno, como les decía, quiero por lo menos escuchar dos o tres grupos que nos vayan contando qué reflexionaron o qué vieron. Recuerden que los mandé a sala pidiéndoles que reflexionaran sobre una situación compleja que hayan vivido con algún compañero o usuario beneficiario. Y más allá de la historia o detalle de la historia, por qué fue compleja y cómo te sentiste, lo que me interesa que nos vayan contando. Aquí primero Teresa, después Germán y vemos un grupo más. Entonces Teresa y Víctor. Entonces Teresa, Germán y Víctor. Empecemos Yo por Teresa. alcancé. Alcancé. Yo parto. Hola, buenas tardes, compañeritos. ¿Cómo están? Bueno, en mi grupo, ¿cierto? Comentamos al respecto y nos quedamos con una situación que viví, que me pasó a mí.
Indistinto de eso, Nilda, por ejemplo, también comentó que siempre habrá situaciones que nos sobrepasen, que la clave es saber cómo resolverlas, ¿cierto? Alejandro también comentó una situación que tuvo al respecto, pero finalmente decidimos por la mía, ¿ya? Bueno, lo mío fue en el tiempo en que yo tenía a cargo un programa, había tenía una persona contratada para cumplir ciertas funciones. Finalmente esta Sí. niña tenía como muchos problemas, ella, problemas personales, ¿ya? Entonces, su trabajo, la verdad es que estaba siendo muy deficiente, o sea, de verdad que no estaba cumpliendo con lo que correspondía, entonces tampoco no la queríamos desvincular porque ella tenía un hijo, y también obviamente si trabajaba era por una necesidad económica. Pero, por otro lado, nosotros teníamos que cumplir objetivos, pues, entonces las plazas ni siquiera eran municipales, eran de un convenio externo, o sea, eran de una institución externa, entonces teníamos que responder con el trabajo, porque yo era la encargada, entonces igual, no, qué lata. Y en algún momento ella presentó su renuncia. Yo igual era esta niña, igual yo le tengo mucho cariño en realidad, ella era muy simpática. Pero no estaba cumpliendo la parte para lo que fue contratada, esa parte no. En algún momento ella solita presentó la renuncia y para nosotros con mi contraparte fue un alivio, porque no tuvimos que desvincularla, ya, ok, escucha, ya, entendemos su situación, que tú yo te extrañaremos, pero ok. Y al tiempo después me llamaron por teléfono de un banco. Entonces me preguntan si esta persona, si esta chica trabajó conmigo. Sí, sí trabajó conmigo. ¿Cuánto tiempo? Sí, nada. Bueno, pregunté quién era, me dijeron que ella estaba postulando a un cargo en el banco. Entonces me preguntaban por cómo había sido su trabajo, si era eficiente, qué sé yo, con los típicos preguntas respecto de cuánto quieren contratar a alguien. Y ahí para mí fue terrible porque yo tenía ahí a la persona al teléfono y yo recordaba todo incluso nosotros fuimos incluso hasta su casa a buscar documentación, entonces yo me recordaba de todo eso y decía, ¿cómo doy buenas referencias de ella si su trabajo no fue óptimo? O sea, no fue muy difícil. Pero por otro lado tampoco la quería perjudicar, entonces de verdad que yo me compliqué mucho en ese momento, así como, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se me ocurrió preguntar cuál era el cargo que ella iba a desempeñar. Entonces la otra persona me dice, no, me dice, ella va a ser no, como promotora, ya, ella va a estar en la puerta del banco, va a recibir al cliente, los va a derivar, les va a preguntar qué necesitan, y de acuerdo a eso va a hacer la derivación. Ah, perfecto, ella sí, cumple con este perfil, porque ella era muy simpática, tenía mucho arte, o sea, pero claro, parece que iba a resultar. Gracias a Dios fue eso. Así que después me mandaron por correo hacer una encuesta que yo, o sea, dije lo mismo que había dicho telefónicamente y fue. Lo pude resolver porque, claro, porque se me ocurrió preguntar cuál era el cargo. Ahora se me dice que no sé, porque era para, no sé, pues como ejecutivo, para gestionar cuentas corrientes, por ejemplo, no sé cómo se puede decir, pero lo pude resolver bien. Entonces, pero para mí fue caótico y me sentí muy presionada y sentí así como que estaba como, porque por un lado estaba la parte ética, o sea, yo no puedo mentir al respecto, pero por otro lado le tenía mucho cariño, o sea, le tengo mucho cariño, entonces igual siempre tuvimos mucha afinidad, porque ella era muy de pie. Si el tema fue que no respondía con el trabajo, pero nada que hacer ahí, pues, entonces lo pude resolver, eso. Y eso fue, y Súper, bueno, Tere. lo que tenían los compañeros fueron como situaciones parecidas, que se sintieron muy mal al momento, pero también pudieron resolver como las cosas escritas. Eso. Súper. Y para que lo tengas en mente tú y el resto de los compañeros, Tere, más allá de la historia misma, la pregunta es, en una palabra, ¿por qué fue complejo para ti esa situación? Fue complejo porque a mí se me produjo un choque. Por una En una parte, tenía la palabra, parte por ética, por ética, porque perfecto, ya, por un ética, tema ético. ¿Y el cómo te tema hizo ético. sentir? El tema ético en sí, o sea, el que tenía que decidir, ¿Cómo o te sea, hizo sentir la situación? presionada y de pronto no sabía con quién charlar, si con ella, porque también tuvo un grado ¿Cómo de te hizo amistad, sentir la entonces situación? mal, pésimo, mal, mal. Perfecto, ok. Entonces, fue un tema ético y te hizo sentir mal. Súper, Exacto. muchas gracias. Ya, Germán, y de ahí Víctor. Ya, ¿me escucha? Fuerte y ¿Aló, me claro. escucha? Ya, mire, son Fuerte. dos situaciones cortitas. Primero, Juan Silva recibe una llamada de una persona, un contribuyente, quien le reclama por el retiro de basura. Pero al hacer el reclamo, cuenta el reclamo y de inmediato empieza a levantar el tono de voz
a insultar, ¿ya? Ese fue el problema en sí, y por eso fue complejo. Y como se sintió, dice que quedó plop, que solo atinaba a lo que hacía siempre, que era escuchar para poder después gestionar ¿cuánto se llama? El problema, la solución. Pero esa era la complejidad, que la persona hablaba, pero insultaba de inmediato. Entonces él se sentía, esa fue la palabra que ahí leímos en el chat, se sentía plop, pero atinaba a escuchar para después gestionar ¿cuánto se llama? La solución. Y lo otro, me pasó a mí, eh, soy examinador práctico y había muchos reclamos años atrás y descubrimos que esto era porque la gente que llevaba al muchacho a hacer el examen quería participar en todo, en decisiones, en defensa del muchacho, y cuando nos dimos cuenta separamos las aguas, ¿ya? Le decíamos a esa persona que caminara por ahí y nos dejara solo con el muchacho. La situación compleja fue explicarle eso a la persona, ya que nos dejara solos. Y fue complejo porque la persona creía tener el derecho de participar en el trámite que no era de él. ¿Cómo me sentí al explicárselo? Confundido. ¿Por qué? Porque le estábamos pidiendo algo que se debe, pero no estábamos siendo comprendidos. Esas son las dos situaciones. ¿No estaban haciendo qué? Comprendido en la solicitud de Comprendido. Exacto. Perfecto. Entonces, para que a mí me quede claro, en una palabra, ¿qué fue lo complejo? Lo complejo en el caso de Juan Silva fue que de la nada, era una mujer en este caso, contaba su reclamo, pero seguidamente venían los insultos, de la nada. Ese Perfecto. fue Entonces, lo lo más complejo complejo. fue que el usuario estaba agresivo y cómo se Exacto. sintió. La palabra que acá leí en el chat se sintió plop, plop y atinaba a escuchar para después Ya, gestionar la sorprendido solución. entonces. Sorprendido. Y en mi caso, Bueno, lo complejo era explicarle a la persona que traía al muchacho a hacer el examen que se retirara. Esa era la complejidad. Y porque quería participar. Y ujú, como me sentía confundido porque no me comprendía la situación. perfecto. Entonces podría decir que la falta de respeto o la agresión te hace sentir confundido. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos limpiando, ¿se ve? En vez de estar en la historia larga, tenemos que recolectar eso porque con eso tenemos que trabajar. Muchas gracias, Germán. El grupo de Gracias. Víctor. Buenas tardes, colegas, profe. Buenas Bueno, tardes, yo Víctor. trabajo en una unidad donde tenemos que fiscalizar. Y como hay fiscalización producto de las denuncias que llegan o porque es nuestra prerrogativa, nos encontramos por lo general en un tema de conflicto. Entonces Mm, viene la persona que fue notificada o que fue denunciada, ¿no es cierto? Y mm, esa persona a veces no viene con la mejor disposición, porque sabe que el inspector le va a sacar una multa, lo va a dejar citado al juzgado, entonces ahí ya hay un conflicto de partida. Entonces no viene a lo mejor con la mejor disposición, viene huraña, se enoja, ha pasado, entonces ahí se pasa un rato más o menos de estrés o medio presionado. Entonces uno tiene que aplicar la multa y tiene que derivarlo al juzgado y bueno, ahí a veces sucede que la persona, uno ve su situación social, observa y no es de las mejores, entonces a veces uno se siente un poco complicado cursándole el parte. Y esa es la situación. Entonces es una situación de conflicto netamente en nuestra pega y a veces uno por la situación de nuestra pega hay que cursar el parte no porque tenemos que Y hacerlo. hagamos el mismo ejercicio, Víctor. Hagamos el mismo ejercicio que hicimos con Teresa Germán. Uh -huh. En una palabra, ¿qué fue lo complejo de la situación? Tal vez poder aplicar la norma. Perfecto. ¿Y cómo te hizo sentir el no poder aplicar la norma? O sea, poder aplicar la norma significa que tengo que multarlo y eso es un detrimento para el usuario notificado. O
sea, en este caso lo estaríamos le estaríamos generando un mal rato, citándolo al juzgado y teniendo que pagar una multa. Entonces, si la situación, si uno observa que no es buena, entonces ahí se genera una situación como de pena o tristeza, pero hay que hacerlo. Ya, entonces fue pena lo que se sintió. A veces, porque yo tengo cuero de Ya. chancho y se hace la pega nomás. Claro, pero ahí tenemos que hacer otra distinción porque tener cuero de chancho no significa que no sientas, Ya, sino que te guardas, te defiendes y ahí vamos a ver qué hacemos con la emoción. Pero tener ¿ya? cuero, me disocio más fácil de la emoción para que no me afecte, pero no es que dejes de sentir. Uh-huh. Eso es. Entonces, frente a la agresión, me da pena. ¿Ok? Y eso fue lo que pasó. Uh-huh. ¿Estamos? Ok, ya empezamos a ver la situación. Sigo compartiendo para ver hacia dónde vamos con esta reflexión. ¿Y por qué partimos acá? Porque efectivamente hay una pregunta que tenemos que desarrollar y que nos pusimos como meta durante la última sesión para ir cerrando ya nuestro proceso. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Qué son conductas positivas? ¿Qué es autoestima? ¿Qué es bienestar emocional? ¿Qué es un buen entorno laboral? Entonces le hago la primera pregunta del $1.000.000 en este contexto. ¿Qué es la inteligencia emocional? Eso que de los años 70 con Goleman empieza a estar en todos lados, que te falta a ti inteligencia emocional, que debes tener inteligencia emocional. Tanto que se habla y tanto que se utiliza el término, ¿qué es entonces inteligencia emocional? ¿Y es lo que ustedes creen? No estoy haciendo prueba ahora. Teresa, Es Se como la ahí Claudia, capacidad después Claudia. es como la capacidad de poder controlar nuestras emociones. Yo lo comparo un poco como a las habilidades blandas. mira, no se le ve. Ya, entonces Teresa dice que es la posibilidad de controlar. A ver, Claudia, cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Yo creo Claro, que es la capacidad de reconocer y comprender y saber manejar nuestras emociones, porque es bien difícil el saber manejar nuestras emociones. Hay veces que nos sentimos frustrados, nos sentimos angustiados y tenemos cosas que hacer y que seguir adelante, o no sé, en el caso de atender a una persona que sea complicada, conflictiva, saber manejar mis emociones para poder darle una buena atención y no caer en la mala disposición porque la persona me está tratando mal o me está diciendo algo que a mí no me agrada. solamente las Perfecto, propias, tiene que sino ver con mi también, capacidad de reconocer al otro y gestionarlo. no solo las propias, sino también las emociones de la persona con la cual estamos conversando. Creo que he plateado, ¿no? ¿Cómo eso, Tamara? Poder controlar, por ejemplo, si yo estoy atendiendo a una persona, y esa persona, no sé, pues se ofusca o se pone agresiva, tengo que tener la capacidad yo de poder controlar la situación y que baje, que se tranquilice, eso. Eso también es Perfecto. intencional. Ya, entonces tenemos un espacio para poder regular también. Exacto. Perfecto. ¿Una última opinión? ¿Qué es la inteligencia emocional según ustedes? O de su experiencia, ¿cómo la definirían? No se peleen, hay tiempo para todo. Profe, es la capacidad de poder manejar las emociones dependiendo de la situación que nos encontremos. ¿Se te escucha la capacidad de manejar la situación? Las emociones depende de la situación que nos encontremos. Mm, La ira, la rabia, la pena, porque hay situaciones que yo puedo estar emocionalmente muy inestable, así como emocionalmente algo personal, triste, y tengo que tener la capacidad de poder comentarlo sin, obviamente, ponerme a llorar, sino que me puedan entender. En una situación de peleas o la otra persona está discutiendo, tener la capacidad de, como dijo la Tami, de poder manejar la situación, bajar un poco los humos, poder manejar, o sea, no caer como en la misma situación que está la otra persona, y entrar al conflicto, sino que tener la capacidad de poder
respirar, escuchar calmadamente y poder responder y llevar la situación de mejor manera, no caer como en lo mismo, en discusión o algo así. ¿Sí? Claro, y parece que tiene que harto que ver con el tema de gestionar. Autogestionarme y gestionar al otro. Miren, sigo compartiendo pantalla para empezar como a afinar criterio y empezar a hablar de lo mismo. Efectivamente tiene que ver con lo que dicen ustedes, pero también cuando hablamos de inteligencia emocional propiamente tal, lo que estamos hablando es de la capacidad emocional que tenemos para identificar los propios sentimientos y el de los demás, para aprender a gestionarlos y para regularlos. Tiene que ver con mi capacidad para administrar adecuadamente las emociones. De esta forma puedo manejar mi entorno, evitar reducir estrés, tensiones que sean innecesarias para el desarrollo de mi labor. Y el test de la inteligencia emocional propiamente tal, nace a finales de 1800, principios de 1900, cuando un psicólogo Gardner hizo su manual de medición de test de inteligencia. Y dentro de todas las categorías de César, inteligencia César, está, disculpa, ¿sí? la definición está dada como la capacidad de identificar sentimientos propios y luego hablas de la habilidad de administrar las emociones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones? Porque yo no puedo manejar los sentimientos de las otras personas. Sí puedo tal vez colaborar con las emociones, con lo que es lo que se siente en el momento a propósito de lo que se está viviendo, pero no respecto a los Sí, sentimientos, ¿no? sí, pues Ingrid, mira, cuando hablamos de emoción, todos experimentamos la emoción. Yo puedo reconocer que tú estás enojado porque yo también he estado enojado. Yo puedo reconocer el miedo de Teresa porque yo también he tenido miedo. Puedo reconocer la felicidad de Guillermo porque yo también he estado feliz. Independiente del punto del planeta donde nacemos, todos nacemos con un conjunto de emociones que nos podemos identificar y nos podemos reconocer en el otro porque todos hemos experimentado esa emoción. Ahora el sentimiento es como yo me cuento la emoción. Entonces, la pena de Teresa no es la misma que la mía. La rabia de Guillermo no es la misma que la mía. El miedo de Tamara no es el mismo que el mío. Y ahí está el trabajo de cada uno de nosotros. El autotrabajo de conocer cómo construyo mi narrativa, mi sentimiento en torno a mi emoción, qué es lo que me produce rabia. Y también aparece la palabra empatía, que es reconocer el sentimiento del otro para saber qué es lo que le da rabia al otro. Puedo reconocer la emoción, pero la experiencia de la emoción es única e individual, pero yo puedo administrar en la medida que yo reconozco mi sentimiento y reconozco el sentimiento del otro. ¿Se entiende el matiz, Ingrid? Más o menos. A ver, para que quede más claro. ¿M? La emoción, de cuando recién apareció la computación, ¿se acuerdan que hablaban del software y el hardware? Que el hardware era el aparato, la torre, y el software era el programa con que venían. Sí. Ya, se ha demostrado que todo ser humano, independiente del lugar de la Tierra donde nazca, viene con un software de emociones básicas, que serían, de acuerdo a la teoría, puede ir variando alegría, tristeza, miedo, rabia, y todos experimentamos esa emoción. Yo puedo reconocer tu enojo, Ingrid, porque yo también he tenido rabia, yo también he experimentado la emoción de la rabia. Yo puedo reconocer tu ternura porque yo también he tenido la emoción de la ternura. Nos podemos reconocer y conectar bajo ese emocional, porque nos reconocemos en la emoción, porque todos lo hemos vivido, porque es inherente al ser humano. ¿Mm? Ahora, el sentimiento, por definición, es como yo me cuento la emoción. Y tu experiencia con la rabia, Ingrid, es distinta que con la mía. Aunque se puedan ver igual, el cómo la experiencia, cómo construyes las cosas que te dan rabia, el cómo te da rabia, es distinto a mí. Y ahí viene el trabajo primero de la inteligencia emocional, de autoconocernos, saber el cómo me cuento la emoción, cómo me cuento que son mis rabias, cómo me cuento que son mis penas. Y en la medida que yo reconozco mi historia, puedo empezar a reconocer el sentimiento, es decir, el cómo se cuenta el otro, qué es lo que le da pena, qué es lo que le da alegría, qué es lo que le da miedo. Entonces ahí es cuando empezamos a generar empatía. ¿Ahora queda un poquito más claro? Más o menos, a lo mejor con ejemplos lo voy a poder aterrizar más. Súper, ahí vamos dando Gracias. ejemplos. ¿Ok? No te preocupes, aquí estamos para contestar tus dudas. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, tiene que ver con la capacidad de identificar, reconocer, entender y desde ahí gestionar mi propio emocional. En la medida que yo empiezo a reconocer mis emociones, cuando la empiezo a administrar.
¿ok? Por lo tanto, la inteligencia emocional tiene tres grandes fases. Primero, la habilidad para entender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, no superponer o no poner una emoción por la otra. Y aquí tenemos estos sesgos culturales, como por ejemplo, hoy día no se dan tanto, pero antiguamente se da más, que los hombres no podían llorar, por ejemplo. ¿M? Entonces, cuando éramos chicos y teníamos la emoción de la pena, nos castigaron, nos decían no llores, y la emoción que sí teníamos permitido por género era la rabia, a diferencia de las mujeres, que a las mujeres no se les valida tanto la rabia, pero sí la pena. Entonces, cuando vamos creciendo, claro, empezamos a desconocer o no tenemos cierta habilidad emocional para reconocer las emociones, porque tenemos otro tipo de contexto, otro tipo de cultura, ya sea por educación, por experiencia. Por lo tanto, la habilidad tiene que ver con entender y reconocer nuestras emociones. Un segundo punto, una vez que las podemos reconocer y entender, tiene que ver con nuestra capacidad de asimilar y comprender los sentimientos de manera adecuada. Sé lo que siento y sé lo que significa para mí. Me conecto con la rabia y sé cómo me cuento qué son mis rabias. ¿M? ¿Qué es lo que me da rabia? ¿Qué es lo que me pasa ahí? Y cuando logro reconocer mi emoción y entiendo lo que significa para mí, es cuando puedo empezar a tomar decisiones, identificar y tomar decisiones para cuidar, para no sentir, para sí sentirlas y para saber cómo expresarlas de manera adecuada cada una de esas emociones. Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia emocional, para recapitular, tiene que ver con mi capacidad para identificar las emociones y tiene que ver con su expresión fisiológica, cómo se traducen en conductas, reconocer la emoción. Tiene que ver con mi comprensión emocional, saber qué significa para mí esa emoción y que puede ser distinta para el otro, por lo tanto tenemos distintas formas de explicarnos nuestras emociones y en la medida que podemos entenderlas, cómo las gestionamos. Y tiene que ver con nuestras decisiones, cómo vamos cuidando nuestras rabias, cómo vamos cuidando nuestros miedos, o qué hacemos con el miedo, o cómo hacemos con la pena u otro tipo de emoción. Por lo tanto, la inteligencia emocional entendida dentro de este espacio se divide en dos grandes tipos. La interpersonal, como la capacidad para entender la emoción de otros y poder relacionarme con la emoción de otros adecuadamente. Y la intrapersonal, que es entender mi propio mundo emocional, ayudando a mi autorregulación y desde ahí tomar buenas decisiones. Y en este sentido, muchas personas pueden malinterpretar el término de inteligencia emocional con cohibir la generación de emociones, sentimientos, como de controlar o tratar de decir qué sentir o no. La inteligencia emocional no tiene que ver con reprimir o controlar la emoción, tiene que ver con aprender a reconocerla, aceptarla y gestionarla de manera adecuada en su expresión. Si estoy con rabia, tiene que ver con vivir mi rabia, pero saber gestionarla en cómo la expreso de manera constructiva y adecuada. Así con cada una de las emociones va pasando. Porque más allá de las habilidades técnicas que pueda poseer una persona, ¿m? Cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de un perfil de una persona que se puede desenvolver de manera adecuada frente a la reacción de otro y frente a la misma reacción sin perder de vista su autocuidado, el autocuidado de otro y la salud mental de nuestro entorno inmediato. Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia emocional, es importante, es de vital importancia, eh, empezar a reconocer cómo es la relación que tengo con cada una de las emociones, o cómo voy entendiendo o explicándome cada una de las emociones y mi mundo emocional. En la medida que voy reconociendo qué es lo que me da rabia a mí, qué es aquello que me produce temor, qué es aquello que me produce amor, qué es aquello que me produce alegría, qué es aquello que me produce sorpresa, es cuando puedo empezar a tomar decisiones sobre mi actuar y sobre mi forma de ser. Porque efectivamente cuando tenemos inteligencia emocional, tenemos herramientas de autocontrol, porque puedo autogestionarme, tengo elementos de autoconciencia, y cuando hablo de autoconciencia, me estoy refiriendo a la relación o conocimiento que tengo de mí mismo. Es la capacidad en la que yo puedo reconocer las distintas formas de mi comportamiento. Puedo reconocer las situaciones que me estresan, aquellas que me motivan, también los sentimientos y la forma en que me puedo expresar y cómo los puedo ir trabajando para conseguir mis objetivos. La autoconciencia
cuando hablamos de inteligencia emocional, es fundamental porque ella nos permite desarrollar una conciencia emocional, es decir, tener autoconocimiento sobre mis fortalezas, y porque tengo fortalezas, también tengo debilidades y saber cómo administrarme tanto en mis fortalezas como en mis debilidades. Cuando tengo inteligencia emocional, también puedo motivar o motivar de manera efectiva. Es decir, mantener el positivismo ante cualquier situación, buscar formas de sentirme bien y no desenfocarme y poder cumplir mis metas. Cuando tengo inteligencia emocional o desarrollo mi inteligencia emocional, va de la mano de la empatía. Y en esto me permito reconocer cómo se sienten los demás, reconocer su estado de ánimo y también empezar a reaccionar e influir en función de su estado de ánimo. Y finalmente, el tener inteligencia emocional me permite tener y sostener habilidades sociales para poder relacionarme con otros de manera efectiva en cualquier entorno. ¿Dudas, consultas? ¿Vamos bien hasta el momento? Oka. Dicho esto, ¿para qué me sirve la inteligencia emocional entonces? Me permite para reconocer las emociones, me permite para reconocer mis fortalezas, pero también cuáles son mis áreas de mejora, me permite razonar de manera más efectiva sobre mi sentir. Y acá me están diciendo, Adriana, es la capacidad de entender y manejar nuestras propias emociones. Mabel me dice, saber manejar las emociones y controlar la rabia es el momento de respirar antes de explotar, buena forma de administrar. Sonia dice, entender nuestras emociones. Ingrid dice, conocer la emoción y manejarla. Germán es adaptarnos, es adaptación. Rosa dice, la capacidad de manejar la frustración. Mauricio nos habla de usar la llave inglesa. Ya, ok. Rosa habla de tener la capacidad de evitar conflictos. Sonia, con diferentes emociones tenemos que tener la capacidad de empatizar. Es la capacidad de autocontrol de nuestras emociones. Todo bien, ok. También la inteligencia emocional me permite saber solucionar problemas reduciendo los impulsos, sino actuando más razonadamente. Inteligencia emocional no se trata de reprimir los sentimientos, sino de expresarlos de manera clara y auténtica. Y finalmente, inteligencia emocional me permite no manejar las cosas de manera personal, sino que detenerme ante las situaciones que no puedo controlar y reflexionar sobre ellas de manera asertiva. ¿Para qué sirve la inteligencia emocional? Tiene que ver con mi capacidad de tener en cuenta mi emocional, mi forma de sentir. Y la forma de generar empatía tiene que ver en el momento que yo reconozco, también empiezo a validar y reconocer la emoción del otro. Por lo tanto, abro un espacio de conocimiento para aumentar mi forma de observar las situaciones. Dejar de enfrascarme en situaciones negativas, reconocer mis errores y tratar de hacerme responsable y hacerme cargo de ellos, ser más flexibles, aprender a decir que no o a expresar los límites de manera adecuada. Pero básicamente lo que me permite el tener, el reconocer, entender y gestionar las emociones, tiene que ver con este último punto, aprender a gestionar la emoción. En la medida que yo genero autoconocimiento y gestión emocional, es cuando yo puedo gestionar la emoción de manera efectiva. Porque finalmente, ¿qué nos permite las emociones? Cuando reconozco la emoción, me permite orientar de manera eficaz lo que yo quiero hacer o definir mi intención o mi energía. Las emociones, reconocer las emociones que estoy, me abre o cierra posibilidades frente a los desafíos que estoy frente a las otras personas. Me permite relacionarme con otros, me permite construir la actitud con quien me relaciono con otros y puedo satisfacerla, me permite generar la motivación para alcanzar mis metas, me permite informarme sobre nuestra percepción sobre el entorno y finalmente también me habla de la disponibilidad que tengo para generar aprendizaje o no frente a determinadas situaciones. Y para gestionar las emociones, ¿cómo las reconozco? ¿Mm? Y aquí les pregunto a ustedes, el miedo, ¿cómo reconozco la emoción del miedo? Y aquí vamos a hacer un pequeño paseíto por las emociones básicas. ¿Cómo reconozco la emoción del miedo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿El ser humano hubiese podido sobrevivir sin el miedo? Aquí me dicen, no, 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 claro, la emoción del miedo
No se puede sobrevivir miedo. Claro, súper bien, porque efectivamente el miedo como emoción, ¿qué es lo que hace? Me alerta sobre aquello que es peligroso. Por lo tanto, activa, como dice Fabiola, es estar alerta, Mabel, alerta, exacto. Activa mi estado de alerta, por lo tanto, me permite protegerme frente a ciertas decisiones. Es un mecanismo, me despierta mi actividad física para poder defenderme frente a situaciones que yo juzgo que estoy en peligro. Entonces, el miedo como emoción es la emoción frente al peligro, la amenaza. Cuando experimentamos la sensación de amenaza o de peligro, el cuerpo se activa, aparece la huida, y por lo tanto, la idea no es evitar sentir miedo, sino es habitar el miedo y reconocer qué es lo que es peligroso para mí, porque en la medida que habito mis miedos y reconozco lo que es peligroso para mí, es cuando puedo establecer estrategias de defensa. ¿Y cómo es la fórmula del miedo? Afirmo que X situación o hecho, está sucediendo o ha sucedido. Dado que está ocurriendo X, esta situación o hecho, predigo que Y puede pasar. Juzgo que Y situación será una pérdida para mí. Juzgo que es posible prepararme para enfrentarme a esto. Por lo tanto, como dice Mabel, el miedo es un mecanismo de defensa. Cuando lo reconozco, lo sé identificar y aprendo de mis miedos, es cuando me puedo preparar para enfrentarme a esto de manera adecuada y cuidarme. ¿Para qué sirve la emoción de la pena? Esa que de repente no es tan agradable vivir o tan meternos, ¿para qué sirve la emoción de la pena? Porque todo tiene una forma y de la misma forma que el miedo nos permite defendernos, ¿para qué nos sirve vivir las penas? Para valorar la alegría. Precioso, Valeria. Claudia, muchas gracias. Gina para protegerse, María para liberar, claro, liberamos harta emoción cuando sentimos la pena. Pero básicamente la emoción de la pena o vivir nuestros duelos o vivirlo un rato, por intensos o dolorosos que puedan ser, nos habla a identificar de aquello que es importante para nosotros. Porque a nosotros no nos da pena cualquier cosa, nos da pena aquello que es importante. Cuando podemos habitar, somos acompañados y habitamos la emoción de la pena, empezamos a generar un aprendizaje corporal sobre lo que es importante para mí. Y una vez que salimos de esa emoción, porque ya tenemos la edad suficiente para saber que por intensa que sea la emoción, ninguna emoción es para siempre, cuando empezamos a salir de ella, algo cambia nuestra forma de vivir y ver el mundo porque empiezo a reconocer aquello que es importante para mí. Por lo tanto, la emoción de la pena aparece frente a la pérdida, el daño, la pérdida de la dignidad. Nos habla básicamente de lo que es sagrado para nosotros. Si se prolonga este estado de pena más allá del que nos permite generar aprendizaje, ahí empiezan ciertos trastornos, ciertos problemas más psicológicos. Hay mucha gente que de repente, o el artista, hay gente que se alimenta la pena porque como nos contacta con aquello que es importante, también nos contacta con estados creativos, pero no es la idea evitar la pena para ser creativo. Básicamente, cuando hablamos de la pena, la fórmula es, afirmo que cierto hecho o situación ha ocurrido, juzgo que esa situación o hecho constituye una pérdida para mí, juzgo que importantes imposibilidades se han disminuido para mí, dado lo que he perdido, declaro mi deseo de repasar mis memorias en relación a lo perdido. Y si bien no es una emoción que uno habite con agrado, el aprender a vivir las penas me conecta con quién soy yo y con mis valores. ¿Vieron la película Intensamente? Es una preciosa película de dibujo animado que nos habla harto del mundo emocional y lo explica bien, pedagógico. Que no la han visto, se las recomiendo que la vean, porque ahí está súper bien explicado el valor de sentir pena y conectarnos con esa emoción que muchas veces tratamos de evitar. La rabia. ¿Para qué sirve nuestra amiga la rabia? ¿Para qué creen ustedes que sirve la emoción de la rabia? A mí a veces la rabia me sirve para botar un poco el estrés. Perfecto. Y Tamara, con la expresión de la rabia puede expresar el estrés. ¿Para qué más?
pasar el estrés. para liberar la carga cuando uno descarga. Todo acto emocional nos carga, por lo tanto tiene que venir una descarga para defendernos, para descargarnos, para dar a conocer alguna actitud contra sí, liberar emociones. Perfecto. La rabia, esa que de repente nos han contado tantas cosas negativas sobre la rabia bien habitada, bien vivida, es una preciosa y movilizadora emoción, porque la emoción de la rabia se activa en nosotros cuando percibimos que está ocurriendo algo injusto o cuando no está ocurriendo lo que yo deseo que esté ocurriendo. Por lo tanto, cuando yo siento que está ocurriendo algo injusto, aparece la emoción de la rabia y me moviliza a hacerme cargo de aquello injusto. ¿Y cómo lo hacemos? A través de límites, diciendo no, un montón de cosas. Y también tiene que ver con nuestra forma de graduar la rabia, porque ¿vieron Corazón Valiente? La película esa de Mel Gibson. Ya, pues. Entonces podemos habitar la rabia en un nivel 1000 porque vamos a la guerra cuando hace la arenga y empieza a gritar ¡Frío! Claro, ahí está habitando la rabia en un nivel 1000. Pero si sabemos qué es aquello que es injusto, empezamos a tomar decisiones, podemos habitar la rabia en un nivel 5 en un espacio laboral, cuando de repente nos toca decir, no, esto a mí no me corresponde. Y ahí también estoy poniendo un límite y también estoy ocupando la rabia para eso. Por lo tanto, cuando hablamos de la emoción de la rabia, es una emoción necesaria porque la rabia genera fuerza en un contexto de pelea o de guerra, como dijimos con Mel Gibson, pero también me produce el estado de emoción necesario para decir no, poner límites en ciertos contextos que considero que están transgrediendo mi dignidad. Si esta emoción no la ocupo para lo que nace, es decir, para poner límite o para hacerme cargo, generalmente se transforma en frustración. Y si empiezo a evitar la frustración durante mucho tiempo, tiempo prolongado, empiezo a generar el juicio de que no tengo las herramientas para hacerme cargo de lo que me está pasando. ¿Ok? Por lo tanto, es importante saber expresarla adecuada a lo que está ocurriendo. ¿Y cuál es la fórmula de la rabia? Afirmo que ha ocurrido cierta situación, juzgo que alguien o algo es responsable de esto, juzgo que esta situación ha dañado mis posibilidades y juzgo que es injusto, abusivo, descuidado esto que ha ocurrido para mí. ¿Ok? Dudas, consultas, vamos bien hasta el momento con la rabia, con la emoción, con algunas de las que hemos visto hasta el momento. Estamos haciendo un paseo por las emociones básicas, tratando de ir reconociéndolas al momento de ocuparlas. Dudas, consultas, dice la rabia. Ojo, todo en exceso enferma, Rosa. ¿Eh? Entonces, sí, po, vivir en la rabia o vivir sin expresar la rabia enferma, pero la rabia, al igual que el miedo, es una emoción que signe para algo. Es como si yo les preguntara esto, po. Yo les muestro mi mano es mala, esta mano que le estoy mostrando a través de la cámara, ¿es una mala mano? No. No, pues, no es mala. Pero yo con esta mano, en mis 40 años, en mis 49 años de vida, he destruido, he hecho daño, he castigado, ¿eh? He hecho un montón de cosas. Y también con esta mano he cuidado, he construido, he trabajado y he protegido. Entonces la mano no es la mano, no es la mala. Es lo que como yo conozca, como yo eduque y como yo ocupe mi mano. Lo mismo pasa con el mundo emocional. Es cuánto lo conocemos, cómo lo habitamos y cómo lo expresamos. No hay una emoción mala per se, es cómo lo utilizamos, porque finalmente la rabia nace para defendernos. ¿Hubiésemos podido sobrevivir como especie, como ser humano, sin la rabia? Difícil, pues, hubiese sido sobrevivir sin rabia. Es cómo lo utilicemos como el sentido que se le da a la emoción. La sorpresa. ¿Para qué serviría la emoción de la sorpresa? ¿Para qué creen ustedes que sirve la emoción de la sorpresa? Para alegrarse. Para alegrarse, siempre y Sí. cuando esa sorpresa sea positiva, porque la emoción de la sorpresa por sí misma es una emoción súper especial,
porque en realidad la emoción misma no está asociada a algo positivo o negativo, es la consecuencia de aquello que me sorprende. Y la sorpresa, la emoción de la sorpresa aparece cuando se rompe lo que yo creo, no, no es para un infarto, no, no es la gracia. La emoción de la sorpresa aparece cuando se rompen mis paradigmas, cuando no ocurre lo que yo creo que sucede. Cuando se rompe mi esquema, cuando se rompe mi transparencia, lo que yo creo que cómo deben ser las cosas, me sorprendo, me dice, ah, el mundo es distinto o cambia tu paradigma sobre esta situación, y después la consecuencia que tengo sobre esa sorpresa es la que me dice si fue bueno o malo, porque hay sorpresas que son positivas y hay sorpresas que son negativas. ¿Y cuál es la fórmula de la sorpresa? Afirmo que hecho pensamiento ha ocurrido. Juzgo que este hecho pensamiento como algo inesperado, algo que no esperaba que sucediera. Juzgo que la ocurrencia de este hecho puede tener fines inesperados. Juzgo que esto va a cambiar mi forma de ver la situación y declaro mi expectación sobre lo que va a suceder. Gina lo dice acertadamente, para dar a conocer cosas que no tenía en mi conocimiento. Y claro, pues la sorpresa me dice, hey, esto no está en tu conocimiento y tienes que integrarlo. Y eso es lo que nos permite también crecer y aprender. Perfecto. Y una emoción que yo creo que casi a todos nos gusta, o la mayoría les gusta, la alegría. ¿Para qué nos sirve la alegría? Mantiene bien, te mantiene alegre, para demostrar felicidad, para sanar, para estar sano, nos mantiene positivo, nos da calma, nos deja ver las cosas positivamente. Claro, pues la emoción de la alegría nos conecta directamente con la sensación de bienestar, con la sonrisa y cuando ocurren cosas positivas o cosas que evaluamos como positivas. ¿Cuál es la fórmula de la alegría? Afirmo que disfruto y agradezco un hecho o situación. Juzgo que este hecho o situación como algo positivo para mí. Juzgo que la ocurrencia de este hecho o situación puede tener fines positivos para mí y mi entorno. Y juzgo que esto es una buena forma de ver la situación y declaro mi deseo de provocar risa y buenos recuerdos en las personas. Y la emoción de la alegría, este juzgar que lo que está ocurriendo es positivo para mí, es una emoción re bonita porque viene de la mano, la alegría generalmente viene acompañada de otra emoción que puede transformar el mundo en que vivo. Generalmente la alegría viene asociada con la emoción de la gratitud, porque hay algo que es positivo y me conecta con el agradecer. Y cuando soy capaz de reconocer, independiente de lo que ocurra, soy capaz de alegrarme y agradecer lo que está sucediendo, es cuando nuestro estado emocional puede empezar a mejorar. ¿Ok? Dicho esto, la siguiente pregunta que les quiero hacer es la siguiente. Entonces, ¿qué hacemos con la emoción? ¿Qué hacemos con la emoción cuando la sentimos? ¿La anulamos? Es decir, la invalidamos, la reprimimos, la acumulamos, la evadimos, la desconocemos, nos desborda, nos volvemos la emoción, es decir, nos ponemos reactivos, a la defensiva, inconscientes, o entramos en descontrol, o la expresamos, es decir, la identificamos, le permitimos que exista, ya tenemos conocimiento de aprendizaje de ella, por lo tanto la podemos regular y expresar sanamente. ¿Qué hacemos con la emoción? Le pido por favor que hagan un pantallazo de esto, de esta imagen. Ok, ¿estamos? Quiero chequear con ustedes si tienen pantallazo de esta imagen para poder avanzar. Ah, perfecto, muchas gracias para no avanzar solo. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Al principio del taller les pedí que pensaran en una situación que hayan vivido, que haya sido compleja para ustedes, que identificaran qué fue lo complejo y la emoción que les produjo. ¿Recuerdan? Ok, entonces van a volver a su grupo, van a volver a hablar de esa situación
Y con el recorrido que hemos hecho, quiero que hagan la siguiente pregunta. Ahora mirando en retrospectiva y teniendo estas distinciones, ¿qué hice con la emoción en esa situación compleja? ¿La expresé? ¿La evadí o me desbordó? Mirando la situación en retrospectiva, ¿qué hizo mi contraparte? Mi compañero, mi usuario, mi beneficiario frente a la situación que estoy recordando. ¿Se desbordó? ¿Evadió la emoción o la expresó sanamente? ¿Se entiende? Entonces la idea, van a volver a la sala, van a tener 10, 15 minutos para analizar la situación, para recordar, ver esa situación y regresamos para levantar. ¿Dudas, consultas? ¿Estamos claros antes de enviarlo a la sala? Sí, aquí me dicen que están claros, sí, sí, ok. Profe, profe, ponga la ¿Sí? lámina de nuevo que yo no alcancé a... Le saqué No te foto a una. preocupes, ¿cuál? ¿Las dos? ¿Coloco las dos láminas? La antes, ¿sí fue? ¿Sí es mejor? Entonces, la primera es esta. ¿Qué hacemos Esa. con la emoción? Avísame cuando ya le saques. Y esta es la segunda, la tarea. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Entonces, voy a abrir sala virtual y nos vemos en 10 minutitos más. Aprovechen y reconozcan qué hacemos con la emoción. Ok, estamos esperando. Bien, me quiero hacer Ahí. Quedan un par de segunditos para que lleguen todos. Ok. Y ahí Claudia, llegó Claudia levantando la mano. A ver, cuéntenos. Hola, profesor, buenas tardes. Ya, mire, Hola. hicimos la tarea y considerando la situación que identificamos al principio, ¿qué hicimos con esa emoción? ¿Y qué crees que hizo tu contraparte? En el caso de nosotros, todos dimos diferentes testimonios. La mayoría reconoció la emoción que tuvimos. Algunos sentimos miedo, nerviosismo, ansiedad, frustración. Y lo que hicimos fue manejar nuestras emociones, ya que como tenemos atención de público y como generalmente se dice, el cliente tiene la razón, creemos que lo mejor era no ponernos al nivel del usuario, buscar ayuda en jefatura o incluso en carabineros, como fue el caso de don Guillermo, que la semana pasada fue gritoneado muy fuertemente por un infractor que se descontroló y desbordó sus emociones. Y carabineros lo tuvo que controlar. Bueno, en realidad como que entre todos lo trataron de controlar, incluso la funcionaria del segundo lo asistieron, le dieron agua, así que él estaba completamente desbordado y lo que hizo don Guillermo fue controlar sus emociones y pedir ayuda. Súper. Y ahí vemos cómo se autogestionó, ¿cierto? Sí, Perfecto, muchas gracias. de nada. Teresa. Respecto a la tarea, ¿cierto? Considerando la situación que identificamos al principio, yo siento que, bueno, esa emoción se manejó de la mejor forma posible, porque pasó desapercibida, ¿ya? Porque en el fondo, como había, la otra persona estaba al teléfono,
Y de igual modo, cuando uno habla por teléfono, ¿cierto? Si uno está sonriendo, yo noto cuando la persona está como, me habla como, no sé si contenta, pero sí por lo menos en forma amable, no ok. Pero también cuando la persona está molesta, uno también lo percibe, por lo menos yo lo percibo. Entonces, yo creo que la otra parte no se dio cuenta, pasó desapercibida y evidenció mi disyuntiva, ¿cierto? Respecto de ese momento entre la lealtad a esta persona que trabajó en el momento conmigo y mi ética profesional, porque en el fondo eso era lo que a mí me hacía mella. El hecho decía, pucha, ¿cómo empatizo con ella? O sea, yo quería empatizar con ella porque tenía un pequeño, un hijo, pero por otro lado estaba también mi ética profesional, porque estaba así como, ¿qué hago? Y como súper desesperada. Sin embargo, yo siento que eso pasó desapercibido. Y la contraparte no notó mi desconfianza ni me sorpresa por el llamado, ¿cierto? A pesar de que yo sabía que ella me iba a llamar, pero ella no se dio cuenta que yo estaba, me llamaron, porque bien podían no haberme llamado. De hecho, yo pensé que nunca me iban a llamar, pero sí me llamaron. Y se manejó la manifestación nacional, yo creo. Ahora, bueno, y obviamente toda esta situación, tiempo después yo me encontré con esta chica y me dijo, oh, me dijo gracias, y que tratamos en el banco, que yo estaba muy contenta y eso a mí, por supuesto, me produjo alegría y satisfacción y sentí que había tomado una buena decisión. Por suerte tuve esta porque para que necesitaba el trabajo. Y en el grupo hubo consenso respecto de que en la teoría todo lo que usted explicó, súper bien entendido, muy bien explicado. Sin embargo, en la práctica es difícil a veces controlar un poco los sentimientos o manejar estas emociones. Y también dijimos en el grupo que ayuda un poco, que uno lo aprende con la experiencia de los años, este manejo de emociones, en realidad, habilidades blandas en el transcurso y de acuerdo a la experiencia también que uno va viviendo, ahí uno va recogiendo aprendizaje, que uno aplica. Pero así, porque cuando joven uno también es un poco impetuoso, entonces uno dice lo primero que se le ocurre, etc. Eso. Súper, totalmente de acuerdo contigo. Suena re bonito la teoría, pero otra cosa es con guitarra en mano. ¿M? Exacto. Y es por eso que es un entrenamiento, no es de un día para otro, y es tan importante que desde chico empecemos con la educación emocional, aquello que tanto nos falta. Empezar desde chico a integrarla dentro de nuestra malla curricular y dentro de nuestro espacio. Un grupo más para ir cerrando esta parte. Sí, Aquí Víctor levantó la mano. Súper, cuéntenos. bueno, de acuerdo a la experiencia que nosotros vivimos como fiscalizadores, yo estoy de acuerdo con los dos grupos anteriores. Eh, Nosotros como fiscalizador, bueno, y tenemos un consenso en el grupo, estuvimos conversando, y nosotros como fiscalizadores tenemos que ser, al momento de la fiscalización, tenemos que ser impávidos, tenemos que tener autocontrol, tenemos que ser como neutros, no tenemos que expresar, porque eso a lo mejor nos podría jugar en contra. Y claro, cuando se está generando el procedimiento de fiscalización cursándose en parte, claro, la otra persona está toda enrabiada, expresa su molestia, se descarga, o sea, es todo lo contrario con lo que uno está, pues, en esa postura de estar neutro, porque como le digo, nosotros no podemos generar ninguna situación que nos podría afectar, entonces tenemos que recibir nomás en ese momento, lo que yo hago, en la fiscalización. Mm. Entonces eso es básicamente. Claro, entonces tiene que ver cómo nos graduamos de acuerdo a los distintos contextos y también tiene que ver con nuestro ambiente y saber habitar la emoción. ¿Ok? Pues eso también lo ve la experiencia, como lo dice la Teresita, pues la experiencia te va ayudando Exactamente. y uno ya Es más que o menos. ahí la experiencia se vuelve nuestra sala de aprendizaje. Mm, Correcto. ok. Aún así, tenemos que tener claro que como seres biológicos mamíferos hay algo que se llama el secuestro de la amígdala y tiene que ver la intensidad con que vivimos la emoción. Y tiene que ver con un proceso natural. Recuerden que nuestra amígdala es la parte más antigua de nuestro cerebro y el neocórtex, la corteza cerebral es la más nueva, la que da este espacio lingüístico más verbal. Por lo tanto, mucho de nuestro arrojo emocional o cuando la emoción nos arroba o nos roba, tiene que ver con ciertos procesos biológicos que se dan, que tiene que ver con el cortisol que nos impide pensar, con la adrenalina que nos impulsa a actuar y el neocórtex que se apaga ante la falta de oxígeno y finalmente es la emoción la que va mandando acá. Dicho esto,
para ya empezar a cerrar nuestro taller, quisiera compartir con ustedes un pequeño video que habla sobre las emociones, para ahí ya después empezar a despedirnos con una bonita reflexión sobre el tema. Así que paso a compartir. Ustedes me hacen un gesto si se escucha bien, ¿ok? Perfecto, se escucha bien. Las emociones son invisibles, pero se contagian como un virus. ¿Sabías que estás programado para contagiar tus emociones a los demás y para contagiarte de las emociones de quienes te rodean? Hoy vamos a ver cómo se contagian esas emociones y qué podemos hacer para potenciar las más útiles y limitar las más perjudiciales. Nuestras emociones dictan cómo resolvemos problemas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo creamos. Parece que me equivoqué de pantalla al compartir. A ver, voy a volver a compartir. Ok. Dígame si se escucha. Descubrimos, amamos, odiamos, construimos. Además, todos tenemos una tendencia innata a contagiarnos de las emociones de los demás. Es un proceso primitivo, automático e inconsciente que se manifiesta a través de la comunicación no verbal. Uno de los mecanismos neurológicos que nos hacen imitarnos los unos a los otros son las neuronas espejo, que propician la imitación automática de los gestos y de las emociones que reconocemos en los demás. Para sobrevivir, para no estar fuera de la manada, imitamos a los demás de forma consciente e inconsciente. Por eso copiamos las modas, los gestos, las ideas, la forma de hablar de los demás. De hecho, sabemos que la presión social por conformarnos al grupo es tan grande que nos angustiamos cuando pensamos de forma distinta a los demás. El cerebro, en cambio, nos premia si nos conformamos a lo que dice y piensa la mayoría. Un experimento a cargo de Mel Sophie Moore demostró que los bebés de 1 hora de vida ya son capaces de imitar expresiones faciales. ¿Por qué? Porque como estamos programados para sobrevivir, imitarnos podría salvarnos. Imagina una bandada de pájaros a la que se acerca un peligro sigilosamente. El primer pájaro que lo vea saldrá volando y los otros le seguirán sin pensar, porque la bandada les da protección y multiplica sus posibilidades de detectar el peligro y de ponerse a salvo. Y es que las emociones como la ira, la tristeza o el miedo pueden ser útiles, pero también pueden resultar perjudiciales si no aprendemos a limitarlas y a gestionarlas. Se ha comprobado que los chats y los correos electrónicos contagian emociones, a pesar de la ausencia de comunicación no verbal. Las emociones de los trabajadores en una empresa también se contagian fácilmente a los consumidores y afectan las ventas de un producto o de un servicio. Así que limitemos el contagio de las emociones negativas. ¿Y cómo contagiamos emociones positivas?
¿Y nosotros, a diario, qué podemos hacer para potenciar y contagiar emociones positivas? Fíjate conscientemente en qué emociones sientes y cuáles contagias a los demás. Exagera los activadores del buen humor. Come chocolate, haz deporte, sal con los amigos, ve al cine. Elimina o limita lo que te desgasta, como las luchas de poder o la crítica excesiva. Céntrate en lo que haces bien, rodéate de personas positivas y piensa bien antes de escribir ese correo desagradable o decir algo negativo. La globalización implica una mayor capacidad de contagio emocional, un fenómeno natural que se está acelerando y amplificando por lo fácil que resulta hoy en día conectarnos y comunicarnos. Tenemos una gran capacidad para contagiar emociones, así que si puedes elegir, reparte emociones positivas. You got some silver screen stars in your hands. You got the whole world in your hands. And now you're traveling with sound in your hands. And now you're traveling with sound in your hands. And now you're traveling with sound. Como decía la escritora Maya Angelou, la gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces, pero nunca, nunca olvida cómo le haces sentir. No es magia, es inteligencia emocional. Ok, la gente puede olvidar lo que haces, puede olvidar lo que dijiste, pero nunca la vas a olvidar lo como le hiciste sentir. No es magia, inteligencia emocional. Thich Nhat Hanh, que es un budista que llegó hace poco a Chile, dijo la siguiente frase: cuando te enojes, vuelve a ti mismo y cuida tu ira. La mayoría no lo hacemos. No queremos volver a nosotros mismos, sino perseguir a esa persona para castigarla. Pero si tu casa se está incendiando, lo más urgente es volver a ella e intentar apagar el fuego y no echar a correr detrás de que el que cree que la ha incendiado. Porque si haces eso, tu casa se quemará mientras te dedicas a atraparle. Ok, estimados, estamos llegando ya al final de nuestro recorrido de 4 sesiones sobre comunicación efectiva. En estas 2 horitas que nos regalamos, estas cápsulas de 2 horas para ir desarrollando algunos conceptos, estrategias que espero que sea de utilidad para usted. Por mi parte, y rápidamente, me gustaría escuchar con qué se quedan de estas 4 sesiones. Lo pueden hacer vía micrófono o vía chat. Recordarles también que una vez terminado el curso les va a llegar una evaluación para que ustedes contesten. Es importante para nosotros que contesten la evaluación, su opinión es importante para saber qué elementos de servicio tenemos que mantener y qué cosas podemos ir mejorando. Así que rápidamente me gustaría empezar ir leyendo y escuchando cómo nos fue o con qué se quedan de estas 4 sesiones de este taller que nos regalamos. Aquí a ver qué colocan. Fue maravilloso, muy buenas gracias. Yo llegué hablando de los cursos en mi casa, que hay que expresar la emoción, inteligencia emocional. La gente no recuerda ni lo que dice ni lo que hace, sino cómo lo hace sentir. Wow, fuerte, me gustó esa frase. Linda reflexión, me voy con alegría. ¿Quién más? Recuerde que pueden ocupar su micrófono y también pueden ocupar el chat para dejar un mensaje y saber así con qué se quedan de el taller que acabamos de realizar. Ok. Si hay algún comentario más que quieran compartir, aquí dice, debo expresar más mi rabia, pero sin dejar lo que me doy cuenta que mi alegría en todo y todo no está tan mal. Perfecto. Estimados, dicho esto, aquí dicen aprendí a contar más de 10. Es muy importante volver a lo esencial para poder marcar la diferencia. Súper. Estimados, de mi parte y de parte de Proven, les doy las gracias por estas 4 sesiones.
por la impecabilidad que le pusieron en su participación. Fue un gusto haberlos conocido. Y lo ideal es que algo de lo que hemos visto le haya sido de utilidad, con que rescaten una o dos estrategias y les sirve la reflexión para poder aplicarlo. Con eso no damos más que pagado y también van a agilizar su proceso. Genial curso, concuerdo totalmente con lo dicho en el video. Se puede cambiar la percepción de otra persona solo con una sonrisa. Muchas gracias, igual a ustedes. Entonces, no se olviden contestar la encuesta de evaluación cuando les llegue a su correo, que va a llegar inmediatamente. Por mi parte y de Prover les doy las gracias y hasta una próxima oportunidad. Mucho gusto, hasta luego. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Adiós, Muchas público. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.